Antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera algo, solo había la nada. Y antes de que hubiera nada, había solo monstruos. Aquí está su estrella dorada. Hora de Aventura tiene un universo tan extenso que es demasiado difícil poner todas sus historias dentro de un mismo video. Cuando se habla sobre su lore, las fechas no suelen ser tan exactas, y con algunas cosas es demasiado difícil saber en qué época exacta pasaron, ya que la misma serie da poca información sobre eso, pero con otros eventos es totalmente lo contrario. Tal vez de igual forma no se den fechas exactas, pero sí te dan pistas y características para que armes una línea del tiempo. Antes de empezar con el lore, quiero decir que no se van a abarcar todas y cada una de las historias, como por ejemplo la de Cocontepi o los Magos Verdes, ya que la historia de los Magos Verdes es una historia bastante nueva y ya fue contada directamente en uno de los capítulos de Fiona y Cake. Yo trataré de centrarme, contar y armar toda la historia que fue contada en partes, con pistas, flashbacks, diálogos o escenas que pudieron pasar desapercibidas o tal vez ni siquiera recuerdan. Algunas cosas importantes que hay que saber antes de empezar es que en Hora de Aventura existen los cometas catalizadores. Estos cometas aparecen cada 1000 años y solo aparecen en años cerrados, es decir, aparecen en el año 1000, 2000, 3000 y así consecutivamente. Estos cometas consigo traen una serie de cambios, pueden ser cambios positivos o negativos. Una vez sabiendo esto, comenzamos con el lore y el orden cronológico de Hora de Aventura. Antes de la creación viene la destrucción. Bueno, en Hora de Aventura no es así. Aquí antes de la creación, antes de que todo el universo existiera, solo había la nada. Y antes de esta nada, solo había monstruos. Después, en la época cuando vino la creación, con ella apareció todo el multiverso. No quiere decir que todos los universos que existen a día de hoy existían en ese momento. Tal vez era un multiverso bastante limitado. Y dentro de ese multiverso, obviamente, existieron los universos. También se formaron las galaxias y las dimensiones. No se sabe si todas estas dimensiones se formaron al mismo tiempo o si una se formó después que otra, ya que la serie no nos da estos datos. Pero entre estas dimensiones está la nocheósfera, el espacio brumoso, el mundo de los muertos, la dimensión de cristal, la dimensión rota, entre otros. De la creación de estos universos solo sabemos que son muy antiguos. También en la creación aparecieron las deidades o entidades cósmicas, personajes extremadamente antiguos. Entre estos está el jefe de Prismo, el mismísimo Prismo, el búho cósmico, la muerte, la vida, los elementos, Johnson Abader, Glob, Abraham Lincoln y algunos más. Y de igual forma no sabemos cuáles son más antiguos que otros, pero gracias a Fiona y Cake sabemos que el búho cósmico no es tan antiguo como el jefe de Prismo o como los guardianes de la ciudadela, ya que el búho cósmico se creó a partir de una condena que el mismo jefe de Prismo le dio, obligándolo a ser el mensajero del destino por siempre. Damos un salto de tiempo y después ya con una vida primitiva formada en la Tierra, hace millones de años, cuando los dinosaurios aún dominaban el planeta, existieron los elementales, seres que eran la personificación de los elementos principales, fuego, hielo, saliva y dulce. Y por cierto, también existía Gunther, un dinosaurio modificado y alterado por la misma persona que robó su huevo, Eunice Evergreen, el elemental del hielo. Resulta que en esta fecha aparece un cometa catalizador, uno con una esencia bastante malvada, una esencia que al impactar en la Tierra traerá la extinción para el planeta entero. Este cometa traerá un cambio completo y el inicio de una nueva era. Evergreen, en su desesperación por vivir, le propone a los otros elementales que traigan una corona con un poder mágico tan grande que te permita cumplir tu deseo más profundo, tu deseo más grande. Evergreen les da una buena noticia, les dice que él ya tiene hecha la corona, que solamente falta conseguir sus gemas y que para eso le habla a los demás para que le ayuden a conseguir estas mismas gemas. Los otros elementales se niegan, dicen que un deseo mal utilizado puede traer peores consecuencias que el cometa. Evergreen, al escuchar esto, los congela, así que él solo junto a Gunther va y toma las gemas. Estas gemas eran los ojos de un antiguo perro de lava. El cometa está por caer y antes de que Evergreen pueda usar la corona es atacado por el mismo perro al que le robó los ojos, ocasionando que él quede lejos de la corona. Gunther ahora es el único que puede utilizarla, el único que tiene el tiempo para usarla antes de que el cometa caiga. Evergreen le pide a Gunther que se la ponga y que desee que el cometa desaparezca. Gunther se pone la corona, pero no puede evitar tener un autocontrol, así que su deseo más profundo se cumple, ser como su maestro Evergreen. Pero la corona, al recibir este deseo tan poco específico y emocional, Gunther comienza a transformarse en lo que era su idea de ser como su maestro, un ser inmortal con poderes de hielo que se la pasa dando órdenes a los demás. El cometa Lich impacta y lo único que queda vivo de todo esto es la corona, una corona maldita que para cualquiera que la utilice comenzará a transformarse en una versión distorsionada de Evergreen. Suponemos que todo esto pasó hace unos 66 millones de años, ya que era una época donde en la Tierra aún dominaban los dinosaurios y este cometa significaría su extinción. Y en base a registros históricos nosotros sabemos que los dinosaurios vivieron hace más o menos 66 millones de años. Es por eso que suponemos que la historia de Evergreen pasó hace más o menos ese tiempo.
Damos otro salto en el tiempo y conocemos a Orgalor, un destructor de mundos que buscaba más y más poder. Buscaba tanto poder al punto de que intentó absorber un cometa catalizador de color amarillo. No se sabe qué tipo de esencia o cambios trajo este cometa, pero por la pura apariencia podemos deducir que es un cometa con una esencia malvada. Orgalor intenta absorber este cometa, pero esto ofende al rey de Marte y decreta a Orgalor al destierro. El destierro se lleva a cabo gracias a la espada flameante de Drop, Gob, Glob y Drot, quienes lo destierran a un planeta supuestamente inhabitable. Este planeta Place comprime tanto a Orgalor que lo termina convirtiendo en un pingüino que olvida su identidad y todo lo que algún día fue. Los años siguen pasando e inicia una guerra entre perros y lluviacornios. Todo esto pasa en una dimensión diferente a la nuestra. Ocurre en la dimensión de cristal. Se aproxima que esto pasó hace mínimo 2000 años, es decir, que como mínimo empezó en el año 900 o algo parecido. El tiempo avanza y en la Tierra ahora gobiernan los humanos. En este punto nacería el segundo portador de la corona, y no es nada más y nada menos que el primer Santa. Esto se aproxima que ocurrió en los años 1300, ya que se dice que en ese año fue cuando se originó el mito de Santa, y en comparación a fechas históricas y por falta de datos, pues llegamos a esta conclusión. También aproximadamente unos 100 años después se concebiría su tercer portador, Svein, un joven de la época medieval que utilizó la corona en solo una ocasión. Y de nuevo estos años se aproximan por la vestimenta de Svein, y ya que la Edad Media ocurrió aproximadamente en el 1400, pues diremos que esto también ocurrió por esas fechas. Damos un salto de varios años y aproximadamente en 1966 nacería Simon Petrikov y 30 años más tarde, en 1996, nace Marceline Avader. Sabemos que aproximadamente en 1998 una Marceline de 2 años pasaba tiempo en la playa con su madre, Elise. Y claro, todo esto antes de la gran guerra de los champiñones. Aproximadamente en este mismo año Simon y Betty se conocerían. Esto mientras Simon daba una conferencia sobre artefactos antiguos. Aquí calculamos que Simon tiene un aproximado de 30 años, ya que él ya tenía un doctorado y su apariencia física es bastante similar a alguien de esa edad. En este punto, la magia aún no es conocida o aceptada como una verdad para los humanos. Todo esto solo siguen siendo mitos, leyendas, estafas y mentiras de la gente en general. O esto así era hasta que Simon y Betty encuentran el Enquiridión, un libro bastante antiguo que desvela todos los secretos de antes. Uno que habla sobre artefactos y criaturas fantásticas. Simon con esto da un cambio a la sociedad, ya que esto se vuelve una gran noticia. Poco después de esto, Simon y Betty se vuelven novios. Ellos hacen una pareja bastante linda con bastante conexión. Y aproximadamente en 1999, un año antes de la guerra, un extraño les vende una corona a Simon y Betty, una corona que nosotros ya conocemos. Simon se la pone en su cabeza y esto hace que se vuelva loco. Betty se asusta tanto que huye de él y Simon jamás la vuelve a ver. Simon, algunas semanas o meses después, inicia un documental sobre él y la corona. Él cuenta que compró la corona al norte de Escandinavia, que un extraño se la vendió. También nos cuenta cómo fue que perdió a Betty. Él nos dice que la corona comenzó a decirle y mostrarle cosas, y en este documental vamos viendo una clara decadencia mental de Simon. Él ya ni siquiera necesita de la corona para ver estas visiones. Mientras Simon nos sigue contando cosas, por la ventana podemos ver que pasa un avión y se dice que esta es un avión de guerra, cosa que claramente nos advierte que algo malo se aproxima. A inicios de los años 2000, con una guerra dando sus primeros pasos, vemos a los elementales reunirse. Ellos se reunían a tomar café. En este entonces la Tierra aún era un mundo sin magia, así que los poderes de los elementales eran bastante limitados, pero mientras ellos iban reuniendo más y más poder, comenzaron a ver distintas visiones sobre el futuro. Veían que el mundo estaba por enfrentar una nueva transición, un cataclismo al que probablemente no sobrevivirían. Al elemental de hielo, Patience, se le ocurrió la idea de congelarse para poder sobrevivir, pero a los demás no les agradó la idea, lo mismo que ocurrió con Everdeen en un pasado. Ya con una guerra iniciada, aproximadamente un año después, en el 2001, podemos ver a una pequeña Marcy en una furgoneta con su mamá. Marcy le dice a Liz que ha estado soñando con cosas muy extrañas, con un mal que se avecina. Por esas imágenes podemos ver que la guerra aún no las ha alcanzado, pero igual Marceline está bastante preocupada porque sabe que tarde o temprano todo esto llegará hasta ellas. Una vez más, antes de continuar con el video, quisiera recordarles que si el video les está gustando pueden dejar su like. También pueden suscribirse para así apoyar al canal. Esto ayudará a que el canal sea más recomendado y así puedan apoyarme de una forma totalmente gratis. Sin nada más que decir, sigan disfrutando el video y muchas gracias por todo. Bye. A inicios del año 2002, las visiones de los elementales se cumplen, y antes de que salga la primera bomba, Eunice se congela y se sumerge debajo del mar, un lugar donde terminaría siendo el reino de hielo. Caen distintas bombas alrededor del planeta y una de ellas contiene la esencia de Lich, esa misma esencia que quedó sembrada en el planeta hace millones de años con la caída del cometa catalizador verde en la época de Evergreen. Las bombas trajeron tanta destrucción que estas acabaron con todo, acabaron con ciudades enteras y casi traen la extinción completa para los humanos, y estas bombas obviamente fueron las que le dieron fin a la guerra.
Sabemos que algunas de estas bombas fueron creadas por Hugo, y esto lo podemos saber por un póster promocional de Distant Lands. Hugo era la competencia directa de Moko. Incluso en el lanzamiento de estas bombas notamos una que fue bastante diferente, una que parecía más como una bola de energía. Esta esfera sería la que dejaría a la Tierra con este aspecto tan peculiar, con un gran cráter que le haría perder la quinta parte de su masa. Justo después de estas explosiones se nos presentaría la historia de Hugo, pero sinceramente él no es un personaje tan relevante para la serie, o sea, no vemos nada de él hasta Distant Lands, así que esa historia la dejaré de lado. Y en este punto también existe la compañía de Moe, un humano a cargo de Moe Corporation, una corporación bastante importante. Dando un vistazo a la Tierra, vemos que esta guerra solo dejó caos y muerte por todos lados, ciudades enteras destruidas, ciudades hundidas bajo el mar, cientos de cadáveres, humanos mutados, criaturas afectadas por la radiación y muchas cosas más. En la Tierra, tal vez un año después, en 2003, vemos la historia de la pequeña Marcy junto a Ellis. Aquí vemos una Marceline con un aproximado de 7 años. Ellas dos están en la misma furgoneta donde Marceline tuvo esos sueños. La radiación de las bombas y todo el caos al final las terminó alcanzando. Ellis y Marcy hacen un mapa que las llevará hacia un refugio. Ellas se dirigen hacia allá, pero en el camino se topan con un perro mutante de 2 cabezas. ¿Qué pasó? Esas criaturas fantásticas se originaron gracias a la radiación que dejaron las bombas, ya que como sabemos, el mundo antes de esto era normal, como en el que nosotros vivimos. Marceline derrota a este perro mutante absorbiéndole el alma y Elise parece estar aterrada. Recordemos que Marceline tiene estas habilidades porque es la hija de Honson Avader, o sea que es mitad demonio. Ambas llegan hasta una gasolinería abandonada donde notamos muchos detalles más. En esa estación de gasolina podemos notar diferentes mensajes que fueron dejando los sobrevivientes desesperados, viviendo un fin del mundo donde tal vez ya no tenían esperanza ni oportunidades. En estos grafitis podemos ver diferentes mensajes como gas for meat trade, es decir, intercambio de gasolina por carne. Notamos más mensajes como no simpatía y más frases que reflejan los pensamientos de la gente. Pensamientos como no hay escape o no confíes en nadie, cosas que reflejan la clara desesperación que había en esos momentos. Luego vemos que Elise está muy enferma por toda la radiación del lugar, al punto de que ya está tosiendo sangre. Elise sabe que ya no tiene mucho tiempo, sabe que no podrá llegar hasta el refugio junto a Marcy, así que le da su tarjeta de acceso a su hija para que ella pueda continuar sola. Obviamente Marceline no quiere, pero Elise le hace creer que está molesta solamente para que ya se vaya. Marceline llega hasta la casa club secreta, pero aquí ya no hay nada, solo hay cadáveres y muerte. Supongo que Alice pensaba que habría sobrevivientes en el refugio, pero lamentablemente o por fortuna tal vez, ellas llegaron bastante tarde, y este lugar parecía un refugio bastante seguro. Vemos que los humanos ya se estaban preparando para un ataque así de masivo, pero probablemente las consecuencias fueron mucho más grandes de lo esperado, provocando la muerte de gente que incluso parecía estar preparada. En este refugio vemos diferentes mensajes que servían como reglas del lugar, como por ejemplo guardar agua. Vemos que para este punto el dinero ya solamente servía como papel higiénico. Las cosas estaban tan mal que el dinero ya ni siquiera tenía un valor real, solamente lo usaban para una necesidad como esa. Incluso llegamos a ver algunos mensajes de pánico, como no mires atrás, sobrevive, quédate adentro. Dentro de este lugar observamos que hay 4 personas, y lo más probable es que hayan muerto por radiación, ya que los cadáveres parecen bastante limpios, es decir que no tienen extremidades arrancadas o rotas, los huesos están completos. Y al estar la puerta abierta me imagino que alguno intentó salir, y eso tal vez dejó entrar la radiación del exterior, cosa que terminó enfermándolos a todos. Marceline, al no tener a nadie, se hace amigo de los objetos del lugar, entre estas algunas cajas y una lata. También hay una luz roja que no para de parpadear en este lugar. Marceline, al ser tan pequeña, no puede llegar hasta ella, pero resulta que esta luz sería un mensaje que le dejó su mamá. Este mensaje básicamente era uno de despedida, ya que Ellie sabía que no podía sobrevivir a su enfermedad, y apenas Marcy se fue, ella envió esto. Marceline pasa algunas semanas o tal vez meses dentro del refugio, esto hasta que ella decide salir a explorar. Ella se encuentra sola en medio de una ciudad en ruinas, o esto era así hasta que Simon la encuentra. Marcy está llorando y él, para tranquilizarla, le regala un peluche al que nombraría Hambo. Simon cuida de Marcy mientras huyen de los mutantes. Estos son seres humanoides radioactivos, son como una especie de zombies. Él cuida de Marceline durante un largo tiempo, pero lamentablemente para cuidarla a veces tiene que utilizar la corona, cosa que lo hace volverse completamente loco por momentos. Lo hace actuar de una forma parecida a la que actuó el Gunther original hace millones de años. Incluso Simon llega a llamar Gunther a la pequeña Marcy por momentos. ¡Simon, detente! ¡Se congela! Ahora no, Gunther, estoy haciendo cosas de adultos, cochinotes. ¿Por qué no juegas con la nieve y me haces un muñequito? Marceline enferma, pero Simon la lleva a conseguir sopa de pollo para que ésta se recupere. En el camino para conseguir la sopa vamos viendo distintas zonas de la ciudad. Vemos cómo es que quedó todo y vemos también cuál es el resultado de una gran guerra. Una guerra completamente devastadora. Ellos siguen avanzando y a lo lejos miran lo que parece ser un camión de ambulancia, pero al llegar ahí resulta ser un camión de almejas, una ambulalmeja. Hay un momento en esta escena donde enfocan la placa del camión y vemos que la ciudad pertenece al estado de Woodwood. Esto es otra pista más de que la Tierra funcionaba tal cual como la nuestra, con sus divisiones
organizaciones políticas y todo. Y esto sin mencionar que Abraham Lincoln también está en la moneda de 10 centavos. Al final Simon y Marcy se ven acorralados, pero Simon logra salvarse junto a Marcy utilizando la corona. Después de que se quite la corona aparece un pedazo de la madre goma y esta le entrega una sopa de pollo a Simon mientras le sonríe. Después de esto vemos que Marcy vaga y juega un poco por la ciudad. Tal vez las cosas ya son un poco más seguras y sabemos que esto pasa después de todo lo que conté, ya que aquí ella se quita un botón de su overall y en todas las ocasiones la hemos visto con el botón a excepción de esta. Aproximadamente unos 5 años después, en 2008, juzgando por la apariencia de Simon, vemos que él sigue grabando su documental. Un documental que 1000 años en el futuro, Finn y Jake terminarían encontrando. Al terminar la grabación, Simon se acerca a Marceline para decirle que tiene que protegerla, y que para protegerla tiene que irse. Él ha utilizado tanto la corona que ya no tiene control, y al tratar de secarle una lágrima se la convierte en hielo y le corta un poco la cara. Y esto le deja claro a Simon que ya tiene que irse. Él se va, pero no sin antes hacer un conjuro para no dejar a Marcy sola. Este sería un conjuro de invocación hacia Johnson Avader, el padre de Marceline. Este conjuro tal vez lo aprendió del Enchiridion, tal vez de algún otro lado, ya que él era aficionado a este tipo de cosas. Marcy levanta su propia casa provisional, pero esta es destruida por el mismo Johnson, esto al interrumpir para saludar a su hija. También aquí es donde vemos que Marcy obtiene el hacha familiar, esta hacha que más adelante transformaría en un bajo. Marcy pasa algo de tiempo con su papá, y esto es así hasta que él se come sus papas fritas, cosa que le causa bastante resentimiento a Marceline, haciendo que ella se aleje de él. Tal vez pasan 1 o 2 años, o sea el año 2009 o 2010. Marceline está experimentando su vida independiente. Ella está completamente sola de nuevo. En este punto quedan algunos humanos sobrevivientes en la Tierra y los vampiros que existían salen a cazar. Marceline decide salvar a unos humanos de un vampiro, pero cuando ellos ven los colmillos de Marcy piensan que también es uno de ellos. Pasa algo de tiempo y Marceline, al ver que no puede encajar con los humanos, decide seguir sola, pero ahora siendo una cazadora de vampiros. Tal vez ya han pasado unos 10 años desde que estuvo junto a Simon, y esto solamente lo digo por la apariencia de Marceline. También vemos que hasta la fecha aún hay humanos radioactivos y que las ciudades también siguen en ruinas, es decir que la humanidad nunca se pudo recuperar de esto. Marceline, gracias a sus habilidades de demonio, puede absorber las habilidades de los vampiros, y así al cazar un vampiro es como obtiene su primera habilidad, el poder volar. Pasan un par de meses y Marceline conoce a una niña pequeña, pero esta niña se asusta de Marceline al ver sus colmillos. La niña corre a su campamento y advierte a los demás humanos sobrevivientes. Aquí vemos que los humanos comenzaron a utilizar pieles de animales como protección para los vampiros. Marcy llega hasta ellos y de nuevo todos se asustan. Cae la noche y Marceline comienza a tocar el bajo. Las personas del campamento son atraídos hacia ella por la música y después se hacen todos amigos. Pasan algunos meses y aproximadamente en 2011 vemos que Marcy sigue con este grupo de humanos. Estos humanos están por embarcar hacia una isla, están por irse de U. Incluso podríamos llegar a pensar que ellos van a terraformar otras partes, como la isla de los humanos que vemos más adelante, por ejemplo. Marcy nos cuenta que ya se deshizo de casi todos los vampiros y que cuando acabe con todos, los humanos ya no tendrán que irse, pero ellos le responden que no solamente se van por los vampiros o los arcoíris que comen humanos, esto haciendo una referencia a que los lluviacornios eran los que estaban en esta dimensión comiéndose los humanos, cosa que sería mencionado por los padres de arcoíris 1000 años en el futuro. Solo quiero que sepas que lamentamos mucho haber tratado de comerte. Creíamos que se habían extinguido y queríamos aprovechar. Marceline sigue matando a los vampiros hasta que termina matando al rey vampiro, cosa que provoca que ella también se convierta en uno. Los humanos logran embarcar y más o menos por estas fechas se comenzarían a terraformar algunas islas, entre ellas la que sería la isla de los fundadores. Esta isla sería hecha con el objetivo de preservar la vida humana, ya que como sabemos el mundo ahora está lleno de peligros y amenazas. De hecho también la empresa de Mouko apoyaría para la construcción de esta misma isla. Pasan bastantes años y en 2169 en una ciudad que al parecer está hundida bajo la tierra y en medio de la nada, aquí hay partes de la Gran Madre Goma, donde nacerían Bonnie Bell y su hermano Neddy. Bonnie nace de una forma bastante linda y segura, todo lo contrario a Neddy, quien se lastima a la pena nacer. Neddy está tan asustado que lo único que lo calma es un pequeño brote que se encuentra en el medio del campo junto con el canto de su hermana Bonnie. Pasan algunos años y aproximadamente en el 2177 seguimos viendo a Bonnie. Ella logra llegar hasta una gasolinera que está abandonada. Ahí recoge distintas cosas, entre ellas la foto de una familia. Bonnie vuelve a su casa donde vemos que Neddy sigue amamantándose del árbol, pero ahora él es mucho más grande, al igual que ese mismo brote. Bonnie decide traer una familia a partir de la goma donde ella misma nació. Ella trae a la tía Loli, el primo Chicle y al tío Gumball. El tiempo pasa y vemos que poco a poco van terraformando el área, cosechando árboles y levantando su pequeña ciudad. El tío Gumball, celoso, decide quitar todos los árboles para construir una cabaña. Él dice que levantará su propia ciudad. Bonnie sigue trayendo diferente vida, trae un lago y un pez de dulce. Gumball mira que Bonnie puede traer vida, así que él mismo decide traer a alguien más. Trae a
un supuesto novio para Bonnie, uno al que llama el señor Tremoso. Bonnie junto con su nuevo novio sale a una cita, pero al volver a casa escucha a su familia hablar en el sótano. Ellos están planeando en deshacerse de Bonnie, y esto lo harán con un jugo que la volverá literalmente tonta y dócil. Pero Gumball traiciona al resto de la familia y también le da este jugo a la tía Loli y al primo Chicle. Esto para quedar como el único a cargo. Bonnie lo descubre y Gumball está por derramarle el jugo, pero ella logra defenderse y hace que este mismo jugo caiga encima de su tío Gumball. Bastante tiempo después, ya con una Bonnie más adulta, la vemos asistir a un concierto que sería dado por Marceline. Aquí es donde ellas dos se conocerían, ambas intercambian miradas y Marceline le regala una playera a la dulce princesa. Pero en esta ocasión aquí quedaría todo, solamente en un intercambio de miradas y en un regalo de Marceline hacia la dulce princesa. Dando otro salto en el tiempo, de nuevo seguimos con Bonnie. En este punto ella conocería a Shoko, una de las vidas pasadas de Finn. Y no lo mencioné, pero al parecer la mariposa con la que jugó luego de su nacimiento también es una de las vidas pasadas de Finn. Al parecer Finn y Bonnie están destinados a conocerse, no a estar juntos, pero sí a conocerse. Aquí Shoko vemos que está acompañada de un tigre. Este tigre también es una de las vidas pasadas de Jake. Ella solamente quiere hacerse amiga de la dulce princesa para ganar su confianza y robarle un medallón. Obviamente Bonnie no sabe nada de esto y logra darle bastante confianza a Shoko. Tanto era el aprecio que le tenía que le regaló un brazo mecánico, ya que como vimos Shoko no tenía un brazo. Cae la noche y Shoko va hacia su objetivo. Ella intenta robarle a la dulce princesa, pero los guardias de Chicle reaccionan y le disparan a Shoko. Eso ocasiona que ella caiga al río de residuos tóxicos. La dulce princesa ordena que la rescaten, pero esto es demasiado peligroso, así que luego les ordena abandonar esa misión. Varias horas después Shoko por fin logra salir, pero ella simplemente muere unos minutos después debido a la radiación. Con un dulce reino más avanzado y una seguridad pésima, la dulce princesa crea a los Chiclebot. Estos son robots de chicle que se dedicarían a cuidar el dulce reino. Estos robots lamentablemente estaban programados para ser violentos, lo cual los llevaba a hacer cosas incluso ilegales, como peleas clandestinas. La dulce princesa termina enterándose de todo esto y decide deshacerse de cada uno de ellos, pero cuando la dulce princesa está en este proceso de eliminarlos, un Chiclebot desobedece las órdenes. Él logra desobedecer su programación y huye un momento antes de ser aplastado como todos sus demás compañeros. Él logró huir y nadie se dio cuenta. Saltamos algunos años después y aún seguimos con Bonnie, pero esta vez también incluiremos a Marceline. Aquí vemos que Bonnie y Marceline ya tienen una relación, ambas al parecer se llevan bastante bien, o esto era así hasta que las dos llegan a la ciudad de Cristal, una ciudad que está siendo atacada por Larvo, un dragón de lava. Bonnie está haciendo lo posible para defender a este reino y contener al Larvo con su tecnología, pero Marceline actúa de una forma bastante inmadura, de una forma en la que muestra que no le importan los demás. Bonnie le reclama a Marceline por su actitud, y Marceline dice que si le molesta tanto porque la invitó, pero Bonnie le dice que ella ni siquiera la invitó, que ella fue llamada y Marceline simplemente la acompañó. Bonnie le dice a Marceline que deje de molestar, que no puede pensar cuando ella actúa como un monstruo, cosa que le afecta bastante a Marceline, ya que ella hasta ahora piensa que su mamá la abandonó por esto, piensa que su mamá la abandonó por miedo a que Marceline fuera un monstruo. Marceline comienza a sacar su enojo con la dulce princesa a través de una canción. Esa canción básicamente solo odia hacia la dulce princesa, diciéndole que no sabe gobernar su dulce reino y otras cosas más. De hecho, con esa canción Marceline logra derrotar a Larvo. Marceline ahora es adorada por toda la gente de Cristal, ya que ella sí los pudo salvar. Mientras Marceline está siendo festejada, la dulce princesa se queda bastante enojada, ya que en esa canción Marceline dijo cosas bastante crueles, y es en este momento donde Bonnie decide terminar la relación. Ella se va llorando y aquí termina esto. Durante un tiempo no tenemos mucha información de lo que pasó en Nu, pero saltamos hasta 2800 aproximadamente. Este ya es un pasado mucho más cercano. Aquí Billy, un gran héroe de U, derrota a Lich y lo encierra en el dulce reino en una prisión de ámbar. Luego en 2965 finalizaría la guerra de Arcoiris contra perros, y calculo más o menos esta fecha porque se menciona que el papá de Arcoiris fue salvado por un perro, y viendo la diferencia de edad entre el papá de Arcoiris de la foto y el actual, pues más o menos calculé esta fecha. Más o menos en 1967 vemos que en la isla de los humanos se están dando una especie de clases, unas clases donde nos contarían la historia sobre U y los fundadores, sobre cómo fue que la Tierra se sometió ante una gran guerra nuclear y todo quedó en ruinas, donde todo fuera de la isla es muy peligroso para los humanos. También aquí conoceríamos a Susan, una niña que se está formando para ser una gran buscadora. Luego, 15 años después, en 2982, Minerva Campbell y Martin Mertens se conocerían en la isla de los humanos. De hecho, también por estas fechas, Tronquitos ya había terminado la prepa, se había casado y se había hecho una pirata con su propia tripulación. Y un año después, en 2983, Minerva quedaría embarazada. Esto casi a la par de Joshua y Margaret. Joshua quedaría embarazado de un extraño alien que viene de otro planeta, y Margaret pues embarazada de Joshua. 9 meses después, en 2984, nacerían Finn, Jake y Germain. Hola papi, hola mami, qué gusto estar con ustedes.
Y en este mismo año, Martin se vería envuelto en un problema con la mafia, un problema donde tiene que ver junto a su hijo Finn, pero lamentablemente aquí las cosas salen muy mal y Martin, al tratar de huir de estos sicarios, termina peleando contra el guardián, ya que el guardián se piensa que ellos están tratando de huir de la isla. Martin logra derrotar al guardián con una gran explosión, pero lamentablemente esto lo hace quedar inconsciente en el medio del mar, al mismo tiempo que Finn está navegando solo sin ninguna ruta. Minerva llega a su casa y ve que absolutamente todo está destrozado, y al no tener un rastro de Martin y Finn, se piensa que Martin era un oculto, así que Minerva va con la doctora Asco para reportarlo, y ellas en respuesta mandan a su buscadora más famosa, Kara, o también conocida como Susan. Poco después, Martin es rescatado por la tripulación de Tronquitos, pero sabemos que aquí Martin ya quedó con problemas mentales muy severos, y pasando por el lado de Finn, él logró llegar hasta U, donde sería encontrado por la pareja de Joshua y Margaret, y luego ambos lo terminarían adoptando. Poco tiempo después, no sabemos cómo, pero Martin termina en el espacio. Él terminaría en un lugar que conocemos como la Deriva, y más o menos entre este año y 2 años después, en 1986, es el año donde Marceline y Ash vivían en la casa del árbol. Aunque sabemos que Finn y Jake viven aquí desde que son niños, también sabemos que no viven aquí desde que nacieron, y por encajar las fechas es probable que Marceline y Ash estuvieran viviendo en este año. 4 años después, en 1988, llega Vimo desde el espacio, un robot creado por Mo aquí en la Tierra, pero Vimo fue mandado al espacio para terraformar Marte. Luego, aproximadamente en estas mismas fechas, Ash y Marceline terminarían, y siguiendo en este mismo tiempo, la doctora Asco accidentalmente liberaría un virus letal en la isla de los humanos, ocasionando que todos los del lugar se enfermen, y claro, incluyendo a Minerva. Muchos humanos estaban muriendo. Este virus tenía un 100% de chances de matar a todas las personas que lo enfrentaban a diario, como los doctores, así que Minerva decide cargar su conciencia en la nube, y ella trae un montón de copias robot para ayudar a los demás, y cada uno de los robots, claro que tienen su conciencia. Por esta parte de la historia, Tronquitos era una gran magnate empresaria, y de hecho, ella recibía flores por parte de Mau, pero al poco tiempo se enamoró de Wyatt y abandonó todo, regalándole toda su fortuna al rey de U. Aproximadamente en 1992 Jake se vuelve un criminal. Recordemos que al ser un perro mágico envejece mucho más rápido que Finn, así que para este punto él ya tenía casi 19 años, y un poco antes de que inicie la serie, la dulce princesa trae a Limonagrio. Luego, por fin llegamos a 2996, y aquí es donde inicia lo que todos conocemos, donde empieza Hora de Aventura, con un Finn de 12 años y un Jake de 28. En esta temporada se nos presentarían nuestros protagonistas, y también iríamos viendo indicios de que estamos en un mundo post-apocalíptico. El momento más claro de todo esto es cuando vemos una ciudad completamente bajo el mar, incluso hay cadáveres humanos aquí. En este año, Finn y Jake obtienen el Inquiridión, también conocen a Marceline y ella les revela que la casa del árbol era suya. Al poco tiempo, Finn y Jake también conocen a Billy, y luego Finn haría una invocación donde conoce al padre de Marceline, Johnson Avader. Seguimos en 2996, pero ya en la temporada 2. Jake aquí conocería a sus suegros, los padres de Arcoiris. Jake le contaría a Finn sobre la guerra de perros y lluviacornios. También los padres de Arcoiris nos revelan que querían comerse a Finn porque pensaron que los humanos estaban extintos, y según ellos querían aprovechar. Poco después, Finn y Jake conocen a la muerte. Ellos entran al mundo de los muertos gracias a Mentita, gracias a que él les enseña una técnica para abrir un portal hacia este mundo. Y también aquí nos enteramos que la muerte y Mentita son muy buenos amigos. ¿Qué? ¿Conoces a Mentita? Sí. Ustedes pueden tener todo lo que quieran. Luego nuestros protas conocerían a Susan, una mujer con apariencia humana que le encanta el dulce. Pasamos a 2997 y Finn aquí cumpliría 13 años, esto en el capítulo del tren misterioso. También en esta temporada 2 nos presentarían a Leech como el gran villano de la serie. Pasamos a la temporada 3 y aquí Finn conocería a Limonagrio. Al parecer en esta temporada también fue cuando Prismo creó el universo de Fiona y Cake, porque aquí es la primera vez que se nos presentan. También en esta temporada seguimos viendo ruinas antiguas pertenecientes a los humanos, y en esta temporada nos confirman que las personas que están con Susan no son humanos, pero también nos dejan con la incógnita sobre Susan. No se revela si ella es o no es humana. Después Finn y Jake conocerían el pasado del rey helado como Simon, esto porque encontraron la cinta sobre su documental. Pasamos a 2998, aquí ya tenemos a un Finn de 14 años que conoce a la princesa Flama, y en la temporada 4 iniciaría una relación con ella. Aquí Finn y Jake conocerían al hombre mágico. Él, al ser perseguido por Globe, cambiaría de cuerpos con Jake, y al pasar esto, Globe y el rey de Marte confunden a Jake con el hombre mágico, y él está por ser sentenciado a la muerte. Finn logra llegar hasta Marte para advertirles que él no es el hombre mágico, que él es Jake. Globe y el rey de Marte no le creen, así que igual lo matan. Al morir, el hechizo se deshace y logran ver su identidad real. Se dan cuenta que en realidad no era el hombre mágico, que Finn decía la verdad y que él sí era Jake. Para enmendar su error, el rey de Marte tiene que negociar con la muerte. Él le dice a la muerte que le regala una moneda de 10 centavos con su cara si le devuelve a Jake, pero la muerte esta vez no acepta. Dice que quiere algo más valioso, así que el rey de Marte ofrece su alma inmortal a cambio de la de Jake. La muerte acepta y el trato se hace. Jake regresa a la vida, pero el rey de Marte muere, y hasta aquí llega el final de Abraham Lincoln. El rey
rey de este planeta. Poco después, Limonagro comienza a acechar a la dulce gente, esto en el dulce reino. Él le dice a la dulce princesa que está muy solo, así que Bonnie lo invita a socializar con la dulce gente, pero él, al ser tan diferente, obviamente no encaja, así que como último recurso, la dulce princesa hace otro Limonagro para que puedan tener compañía. Luego, en el episodio 26 de esta misma temporada, Leech regresaría para asesinar a Billy y hacerse pasar por él. Leech le tiene una trampa a Finn y Jake, haciéndose pasar por Billy hace que Finn y Jake le traigan todas las gemas de las princesas. Con esto lograrían abrir un portal al centro del universo donde está Prismo, el amo de los deseos. Leech logra llegar hacia él y pide su deseo. Este deseo es la extinción de la vida en todo el universo, cosa que ocasiona que se crea un universo especial para Leech donde logró su cometido. Luego Finn intenta contrarrestar el deseo de Leech, deseando que Leech nunca jamás hubiera existido, y esto también ocasiona la creación de otro nuevo universo para Finn, uno donde Leech, los seres mágicos y radiactivos no existen. Aquí Jake es un perro normal, Finn vive con su familia de humanos y también tiene sus enemigos, el clan del destino. En este universo Finn se robaría la corona del rey helado, ocasionando que él se vuelva loco y congela a todos. Tras ver esto, Jake logra corregir el deseo de Finn, así que todo vuelve a la normalidad. En la temporada 5 nacen los hijos de Jake, una raza muy importante para el futuro de la serie. Poco tiempo después volvemos al reino Limonagro, pero vemos que aquí ya no están ellos dos solos, sino que tienen bastante más ciudadanos, solo que estos se ven bastante hambrientos. Mientras Finn y Jake buscan a los Limonagrios, vemos que todo el reino está en pésimas condiciones, y cuando Finn y Jake por fin llegan con los Limonagrios, ellos nos confiesan que se obsesionaron por traer vida. Esto gracias a que cuando la dulce princesa trajo el segundo Limonagrio se le olvidó la hoja de traer vida. Básicamente es una receta para traer vida a partir del dulce, así que los Limonagrios, con toda la comida que la dulce princesa les dio, decidieron traer un montón de vida, así que todos se quedaron sin nada para comer. Al final un limón gigante se sacrifica y convierte todo su cuerpo en dulces de limón, y después la dulce princesa les borra esta receta de traer vida a ambos Limonagrios. Después Simon nos cuenta otra historia sobre Fiona y Cake. Al terminar de contar la historia, baja a su sótano donde tiene una estatua de Fiona y Cake. Él dice que sabe que ellas están ahí afuera y que algún día las encontrará. Sé que estás por ahí afuera. Es solo que no te puedo encontrar, pero créeme que lo haré. Lo haré. En este punto, Finn ya está por cumplir sus 15 años, y posteriormente a esto, Marceline le contaría a Finn y Jake su historia con Simon. El tiempo avanza un poco y los hijos de Jake crecen rápido, y aquí Jake Jr. le jugaría una broma muy pesada a Jake, haciéndolo regresar por última vez a esa vida criminal que tuvo de joven. Y casi al mismo tiempo de esto, los dos Limonagrios tuvieron una discusión tan fuerte donde el primer Limonagrio terminaría devorando parte del segundo. Después de esto, Finn y la princesa Flama terminan. La dulce princesa vuelve al reino Limonagrio y ve que las cosas están muy mal. El primer Limonagrio es un abusivo y el segundo está en bastante malas condiciones. Durante esta visita ocurre un problema donde el Limonagrio termina encerrando a Finn y la dulce princesa en un calabozo, pero el segundo Limonagrio los libera y esto ocasiona que el primer Limonagrio se lo coma esta vez por completo. Finn junto a Bonnie y Limoncito tratan de escapar de este reino, pero antes de que escapen, Limonagrio les ordena a sus ciudadanos que los ataquen. Cuando todos están atacando, sale el segundo Limonagrio de la boca del primer Limonagrio y en sus últimas palabras nos dice que aprendió que los limones no deben pisarse unos a los otros, que pueden ser grandes siendo unidos. Él libera a todos los ciudadanos y termina siendo devorado, pero esta vez por completo. Ya en 2999, Finn conseguiría la espada de pasto, y esta espada tiene una maldición con ella. Un capítulo después, Finn conocería a Chiclebot, conocería toda su historia y después se lo contaría a la dulce princesa, así que Bonnie solo piensa en eliminarlo, pero Chiclebot le demuestra que él ya no ansía la violencia sin sentido, así que la dulce princesa simplemente lo hace pasar por muerto ante su pueblo, pero en realidad le da el honor de cuidar el dulce reino desde las sombras. Algunos capítulos después, el rey helado perdería su magia, así que recuperamos temporalmente a Simon. Simon logra abrir un portal al pasado con ayuda de Hambo y Marcy, así que logra comunicarse con Betty y traérsela al presente. Simon está muriendo por vejez, ya que la magia de la corona era lo que lo mantenía inmortal, pero ahora que esta simplemente se fue, pues está por morir. Al final Betty logra regresarle la magia para que él no muera, pero esto hace que de nuevo él se convierta en el rey helado, así que Betty se da cuenta que ya no puede estar con él y lo cuida desde las sombras. Algunos capítulos después, Finn completa la lista de deseos de Billy, ya que como sabemos él murió, y al finalizar esta lista el espíritu de Billy logra hablar con Finn, y Billy le confirma que su papá está vivo, que está en un lugar llamado la Ciudadela. Pasamos de temporada y al poco tiempo Prismo muere a manos de Leech, y gracias a esto Finn y Jake terminan llegando junto con él a la Ciudadela. Finn logra reconocer y liberar a su padre, ya que este era el único humano del lugar, pero justo después de esto se da cuenta que su papá solo trata de abandonarlo y que es un cretino. Leech se acerca hasta Finn de una forma bastante amenazante, teniendo una de las escenas que más me gustan de él. Fall. You are alone, child. There is only darkness for you. And only death for your people. You are strong, child. But I am beyond strength. I am the end.
Aquí Finn le lanza sangre del guardián en forma de defensa, y esto ocasiona que Lil se transforme en un bebé gigante llamado Sweet Pea. Después de esto, Finn aún intenta seguir a su padre, pero en esta persecución él termina perdiendo el brazo. Luego de perder el brazo, la dulce princesa le construye uno de dulce, pero este brazo es tan inútil que termina frustrando a Finn y lo termina reventando. Finn ahora está obsesionado con hacerle lo mismo a su padre, en hacerle perder su brazo favorito también. Estas emociones son tan fuertes que termina creando un brazo mágico, uno que le ayuda a construir una torre hasta el espacio. Esta torre sigue construyéndose y vemos que Finn no se rinde, él solamente está deseando en hacerle lo mismo al que le hizo perder el brazo. La torre es demasiado alta y Finn llega hasta el espacio. Aquí, cuando está por perder la conciencia, una nave lo recoge. Finn se despierta y en una sala logra ver a su papá. Él se acerca hasta su padre, le habla y después lo golpea. Una vez que su padre está en el piso, Finn intenta arrancarle el brazo, pero Martin solamente se queja y dice que por favor no le haga eso a su brazo favorito. Finn retoma la conciencia y se sienta en la esquina del cuarto, diciendo que no tiene sentido que lo haga, y de repente aparece la dulce princesa. Resulta que ella fue la que lo recogió en la nave, que como Finn estaba alucinando, pues fue muy fácil engañarlo, y ella pues quería darle la lección de que esto no tenía sentido, que esto no le iba a hacer sentir mejor. Finn vuelve a casa con Jake y al parecer esto sí le sirvió. Dice que ya no le quiere arrancar el brazo a su padre, pero lo dice de una manera un poco disconforme, como si aún le guardara odio. Después vemos que Finn va con la doctora para saber lo que le pasa a su brazo, y la doctora le pregunta que cómo se siente, a lo que Finn le responde que ni siquiera lo sabe. Ella continúa diciendo que Finn necesita hacer algo para sentirse bien, que él fue lastimado por su padre y ahora ni siquiera se habla con la princesa Flama, así que la doctora le ordena a Finn que salga a divertirse, ya que para que la flor crezca él necesita sentirse bien. En el camino él lo vemos demasiado triste, y a lo lejos una pequeña abeja lo mira porque le gustó su flor. Ambos hacen amigos y comienzan a platicar un poco. Brisa, la abeja, le pregunta a Finn que qué hace por aquí, y dice que solo se vino a divertir, y que de paso pensaba besar a la princesa Cangrejo. Brisa la ayuda y al finalizar la fiesta Finn obtiene su cometido. Después de besarla, Finn confiesa que no se siente mejor, que él ni siquiera sintió nada, así que su solución para sentirse mejor es seguir besando princesas. Él platica un poco con Brisa y Brisa le dice que lamentablemente ellos son muy buenos amigos, porque si no lo fueran podrían besarse. Finn le pregunta que qué dijo y ella solamente cambia el tema. Después ambos comienzan a pasear, pasan por la casa de otras abejas y estas reconocen a Brisa. Resulta que Brisa nació para ser una abeja reina y ella no puede andar libre como si nada. Finn la intenta defender, pero todas las abejas lo atacan, así que Brisa se sacrifica tomando la miel para defenderlo. Ella salva a Finn y dice que se sacrificó para salvarlo, porque ama su flor y lo ama a él, pero Finn le responde que prefiere que esto sea algo casual, que él no se siente del mismo modo, que él ya no siente nada. ¿Sabes? Yo prefiero que esto sea algo casual, B. Es que no me siento del mismo modo, ya no siento nada. Estoy hundido en la oscuridad, Brisa. Después de esto, Brisa se va triste. Al caer la noche vemos a Finn con la princesa Espumosa, y aquí ocurre una de las escenas más turbias de toda Hora de Aventura. What? I didn't wait infinity for a dip in the kiddie pool. We're taking this to the deep end. But I'm not a good swimmer. Don't be scared, Finn. Lumpy's on lifeguard duty. Después de esto, cuando Finn está por dormir, de nuevo aparece Brisa. Ella comienza a cantar una canción y Finn comienza a alucinar. Él alucina con la dulce princesa y su brazo de la nada comienza a crecer. Después de que esta flor creciera, el brazo de Finn regresa por completo. Brisa logra quedarse con la flor. Varios capítulos después, Prismo revive. Esto gracias a un plan que armó con anterioridad. Este plan básicamente consistía en atrapar a un Finn y Jake de otras realidades, aunque en verdad no son de otras realidades, son el mismo Finn y Jake pero de unos minutos antes. Prismo convierte a Jake en el nuevo cuerpo soñador, ya que como sabemos Prismo solamente era el sueño de un viejo, y también en ese mismo plan Finn termina convirtiéndose en una espada. Poco después aparece un cometa que se dirige hacia Marte. Los hombres G, o sea Glob, se sacrifican para desviar la trayectoria de este cometa. Ellos impactan contra el cometa y logran desviarlo, así que la nueva ruta de este cometa es contra la Tierra, pero al final se nos confiesa que esto no es un cometa de verdad, sino que es una nave donde viene Martin Mertens. Unos capítulos después vemos que un cometa cae. Él llega hasta el lugar y se da cuenta que este cometa en realidad era una nave espacial. Él se acerca a hablar con unas pequeñas criaturas que son granjeros y de la nada el árbol también comienza a hablarle a él. Finn se acerca hasta el árbol y al entrar se da cuenta que es su papá, pero cuando él lo mira se da cuenta que su papá ya no tiene un brazo, y Martin le cuenta que lo perdió en un accidente. Martin también se da cuenta que Finn ya tiene un brazo nuevo, y le pregunta que cómo se siente. Finn le dice que se siente bien y que ya no le quiere hacer daño como antes, a lo que Martin de repente saca su brazo por debajo de la chaqueta. Entonces Finn se da cuenta que solamente lo engañó para que sintiera lástima y este no le hiciera nada. Cae la noche y ambos pasan tiempo juntos. Finn le pregunta sobre su pasado y quién es su mamá, pero Martin solamente le cuenta historias muy vagas, historias totalmente distorsionadas. Al día siguiente vemos a Martin tratando de escapar una vez más. Finn se termina hartando de Martin y le activa su nave para que se vaya de ahí. Poco tiempo después se nos revela que Susan no es de la gente pez, sino que ella es como un humano con prótesis de cyborg. Y luego vemos que Betty le roba los poderes al hombre mágico, y esto hace que la consuma la locura. Nos dan otro vistazo a Martin y vemos que él sigue robando y siendo un estafador hasta en otro planeta. Él se roba el oro de un rey y escapa en una polilla, una que lo lleva hacia el espacio. De nuevo aparece el rey de U y este llega para traer democracia hacia el dulce reino. Se hacen unas votaciones entre él y la dulce princesa. El rey de U termina ganando y la dulce princesa queda muy decepcionada y molesta. Bonnie deja de ser la dulce princesa y se va a vivir a la cabaña que hace
años había construido su tío Gumball. Llegamos al año 3000 y aquí Finn ya tiene 16 años. Todo esto pasa con la aparición del cometa catalizador morado. Orgalor recupera la conciencia e intenta absorber este cometa catalizador, pero él es detenido por Finn. El cometa logra hablar con Finn y termina llevándose a Martin para darle una segunda oportunidad de existencia. Pasamos de temporada y aquí Marceline se cansa de ser un vampiro, así que va con la dulce princesa para que le drene toda su esencia vampírica. Pero al drenar esta esencia, los vampiros que ella había cazado anteriormente se liberan. Ella los caza uno por uno hasta llegar con el rey vampiro. Y mientras esto ocurre, en el dulce reino inicia una rebelión. Todos están cansados del rey de U. Crunchy ataca al rey de U y lo elimina metiéndolo en una fogata, y él se proclama como la nueva dulce princesa. Después de esto, Marceline absorbe la esencia del rey vampiro, y esto provoca que ella de nuevo se convierta en uno. Después, Prismo contacta a nuestros protas, esto porque en el universo de Granja está ocurriendo algo terrible. Resulta que el Finn de ahí está vuelto loco y está siendo manipulado por el Lich. Él obtuvo el Inquiridion para abrir un portal al multiverso, y esto es tan grave que si pasa algo el jefe de Prismo lo culpará a él. Finn helado y el Lich logran abrir el portal, y Lich traiciona a Finn helado, pero nuestro Finn lo ataca, cortándole la mano para que libere a Jake, y esta mano cae en el portal del multiverso, así que una parte de Lich termina regándose en todos los universos, pero al final los Finns y Jake logran deshacerse de Lich, esto con ayuda de la sirvienta. Finn helado se deshace de la corona y Prismo le ayuda en el proceso, haciendo que este Finn pueda mejorar su vida. Después Finn conoce a la maga cazadora, ambos pasan muy buen tiempo juntos, y al final los dos terminan gustándose. Y luego en la temporada 8 la elemental de hielo por fin se descongelaría, después de más de 1000 años. Luego Finn estaría junto a Susan explorando Bellotopia, cuando de la nada todo empieza a temblar, y resulta que es un taladro gigante, y aquí dentro está Tiffany. Luego todos conocen a la doctora Asko, y después vemos que es la misma de la isla de los humanos. Ella paraliza a Finn y Jake para hacerles prótesis. La doctora les quiere integrar un chip a los humanos, pero cuando destapa la cabeza de Susan, mira que ella ya tiene uno, pero Susan, que no fue paralizada, logra defenderlos y huir de la nave. Al día siguiente, Finn, Jake y Susan están peleando contra una anguila, y de repente Susan es atacada con esta electricidad. Susan queda inconsciente y cuando Finn y Jake se la acercan, el chip que tiene en la cabeza se le activa. Ella nos deja saber que como objetivo tiene que atrapar a Finn. Ella lo atrapa y comienza a huir con él, pero la dulce princesa sale a defenderlo. Ella va a atacar a la dulce princesa, pero de repente aparece Chiclebot, solo que él no puede hacer nada y Susan lo mata. Susan de nuevo se lleva a Finn, pero él se defiende y golpea su chip con la espada. Susan lo lanza lejos, pero su chip se desactiva. El brazo de césped de Finn comienza a atacar a Susan, pero Finn logra evitar que la maldición la mate. Cuando la maldición de paso está volviendo al brazo de Finn, esta se topa con la espada, haciendo que esta maldición encuentre un nuevo recipiente, el Finn que está dentro de la espada, y aquí es donde Fern nace. Aparece una nave que invita a Finn Mertens para llevarlo a una isla, así que Finn con curiosidad decide ir junto a Jake y Susan a esta isla. Finn llega a la isla de los humanos y conoce a Minerva, su mamá, y ella le cuenta un poco de su historia con Martin. En la temporada 9, Finn regresa a la isla de U, y vemos cómo está totalmente cambiada. Ahora toda la isla está dividida por elementos, fuego, hielo, saliva y dulce. Luego se nos revela que todo esto fue hecho por la elemental, todo fue parte de un ritual. Al final, Finn junto a la princesa Esgomosa logran reiniciar todo, y aquí es donde conocemos la verdadera forma de Jake, una combinación de perro con el alien azul. También vemos como Prismo mete una de las historias de Fiona y Cake en la cabeza del rey helado. Luego se nos revelan las intenciones de Fern. Él se quiere deshacer de Finn para ser el único. Fern le tiende una trampa a Finn, pero esto le sale mal. Finn se logra liberar y después lo mata. En la temporada 10 damos un salto de un año. Aquí Finn cumple 17 años y Fern regresa. Él regresa junto con la familia de Bonnie, el primo Chicle, la tía Loli y el tío Gumball. Ellos pudieron regresar gracias al reinicio de la princesa Esgomosa. Luego unos capítulos después Jake conoce a su verdadero padre. O sea, Joshua sí era su papá, pero también este alien. Este nuevo padre trata de engañar a Jake para quedarse con su juventud, pero Jake logra tenderle una trampa, así que lo vence. Hay una gran enemistad entre Bonnie y Gumball, así que Finn decide visitar el castillo de Gumball. Aquí vemos todos los planes de Gumball, pero después de que Finn lo salve, logran relajarse y lo invitan a una cena. En esta escena, el primo Chicle le echa del jugo dulce a Finn y Jake, ese mismo jugo con el que los vuelven tontos. Gumball le dice que le dé un fuerte abrazo a Bonnie de su parte, pero Jake se sacude y salpica al primo Chicle. Él se va corriendo al baño y nosotros ya sabemos por qué. Y después de esto, Finn y Jake llegan hasta el dulce reino. Cuando están ahí, Mentita los está limpiando y él también se salpica con este jugo, convirtiéndose en una Mentita bebé. Bonnie se da cuenta de lo que pasó y se enoja bastante. Y al poco tiempo después, una guerra entre Gumball y Bonnie está por comenzar. Y aquí Golpe es invocado por Betty. Todo el caos reina en U. Y después de un largo tiempo, Marceline y la dulce princesa vuelven. Finn, Betty y Simon terminan dentro de Golpe. Esto lo hace perder la magia y aquí es donde Fiona y Cake también la pierden. Pasando con Jake, vemos que la casa del árbol es destruida. Betty al final termina sacrificándose y fusionándose con Golpe. Esto con el objetivo de salvar a Simon. Cuando Betty se va, la corona del rey helado cae. Gunther la toma y está por pedir un deseo. Resulta que el deseo que pidió simplemente fue ser como el rey helado. Y aquí se convierte
en la cosa helada. También después de esto vemos que Fern está muriendo, ya que se deshicieron de la maldición de Pasto y ahora Fern no puede tener un cuerpo físico. Fern muere y lo plantan en la casa del árbol. Cuando lo plantan, inmediatamente sale un árbol con la espada de Finn atravesada. Después logramos ver algunas escenas más, como que a la cosa helada se le cae una gema y termina casándose con la princesa tortuga. Vemos que Simon llega hasta Prismo y él no puede recuperar a Betty. Por su lado, Bimo lanza las memorias de Moe al espacio. Igual vemos a Simon, Marcy y Bonnie viviendo juntos, pasando un buen rato. Y a su lado también vemos que está Mentita, aprendiendo sobre magia negra. Y por último también vemos a los humanos llegar a U, todos estos que estaban en la isla de Minerva. Después de muchos años, Largo vuelve a aparecer, pero fácilmente Marcel y Bonnie lo derrotan. Simon, sin saber qué está pasando, llama a los refuerzos, y logramos ver un vistazo del Finn adulto. Luego vemos a un Mentita un poco más grande subir de rango en su escuela de magia. Y pasando con otro vistazo a Finn, vemos que le está pasando tiempo con la maga cazadora. Ambos están jugando con Bimo cuando de repente Finn le invita a vivir juntos. La maga cazadora no acepta y esto hace sentir mal a Finn. También sabemos que por esas mismas fechas Finn perdería a Jake y al parecer lo perdió en una aventura. Algún tiempo después, con un Finn más adulto, vemos que de nuevo pasa tiempo con la maga cazadora. Ellos simplemente están recostados en el césped y Finn dice que últimamente ha pensado en morir. La maga cazadora dice que esto será malo ya que así se olvidará de ella, pero Finn dice que eso no pasará jamás. Y en estos mismos tiempos pasamos a ver a Simon. Vemos que está bastante triste e incluso le cuesta sonreír. Él está viviendo en una isla flotante donde viven más humanos, y al parecer es una clase de maestro de historia. Él le está enseñando sobre la cultura humana del siglo XXI. Cuando Simon se va de aquí, llega hasta un bar, y aquí Finn se le acercaría para saludarlo. Finn, al ver tan triste a Simon, se lo llevaría a una aventura hacia el corazón del bosque, y aquí los dos serían atacados por un oso verde. Finn logra derrotar al oso, pero esto le avienta fuertemente hacia un arbusto con espinas, así que esto le dejaría una cicatriz muy fea a Finn. Después vemos que Simon vuelve a casa y está utilizando la magia de Golp, esto para traer de nuevo a Betty, pero las cosas salen muy mal y se abre un portal en su cabeza que trae a Cake, ya que recordemos el universo de Fiona y Cake está dentro de su cabeza. Al día siguiente Simon de nuevo está tratando de utilizar a Golp para traer a Betty, solo que esta vez trae a Fiona. Prismo se da cuenta de este crossover y se trae a Fiona y Cake consigo. Él al mirarla se da cuenta que algo está diferente, así que le devuelve su apariencia a Cake y después hace lo mismo con Fiona. Prismo se da cuenta que ya lucían así porque perdieron su magia, y esto por culpa de que el rey helado también la perdió. Luego vemos que el escarabajo llega hasta el cuarto del tiempo, y cabe recordar que el universo de Fiona y Cake existe simplemente porque Prismo quiso, así que este universo no está autorizado, no es un universo canon. Prismo esconde su evidencia del escarabajo, pero el escarabajo se termina enterando y llega hasta donde están todos. Él quiere eliminar a Fiona y Cake, pero Prismo las ayuda a huir y les da un control multiversal. Fiona, Cake y Simon logran huir y terminan llegando hasta el universo de Granja. Aquí ellos conocerían al fin de este universo. Nosotros vemos que Finn tiene varios hijos, e incluso aún conserva a Jake, solo que al anochecer el escarabajo llegaría con ellos atacando gravemente a Finn. De nuevo nuestros protas logran huir y llegan hasta otro universo, y este universo vemos que está totalmente devastado, incluso la casa del árbol está totalmente perdida. Aquí también vemos que no existe ni una sola vida, y resulta que en este mundo está Lich, y este es el universo que se creó a partir del deseo de Lich, cuando deseó que toda la vida quedara extinta. Nuestros protas estaban viajando a través del multiverso para conseguir una corona, esto para traer de nuevo al rey helado y que la magia volviera al mundo de Fiona y Cake. En este universo Fiona sí obtiene la corona, así que el rey helado de nuevo utiliza la magia de Golp para abrir el portal en su cabeza. Cuando Simon está por ponerse la corona, vemos que el escarabajo también llega hasta el lugar, y después vemos que se abre un portal, y este portal los llevaría hasta Golp. Lich también entra hasta este lugar y vemos que está arrodillado. Él le está implorando a Golp que lo escuche. Dice que él logró su objetivo de acabar con toda la vida. Lich dice que ahora ya no tiene ningún propósito. Esto le molesta porque no sabe qué hacer, y de nuevo le implora a Golp que lo escuche. Golp se levanta y solamente comienza a mirarlo, pero Lich, al no obtener ninguna respuesta, se enoja con Golp y comienza a gritarle. Esto ocasiona que Golp se moleste y lo termine matando. Vemos que lo convierte en uno de los cubos que tiene alrededor. Después vemos que Simon comienza a hablar con Betty, y al momento de querer ponerse la corona, Betty lo manda a terapiar 1000 años al futuro, transfiriendo su alma al cuerpo de Shermie. Cuando su alma regresa, él tira la corona y ya no sabe qué hacer. Dice que él jamás pidió la responsabilidad de tener un mundo completo en su cabeza, así que Golbetti lo ayuda y Simon termina vomitando este universo en forma de una flor. Él le da esta flor a Fiona y ella la termina repartiendo por todo su mundo, consiguiendo que su universo ahora sea canon. Ya con esto el escarabajo no les puede hacer nada, así que entre todos lo terminan derrotando. Luego vemos que el escarabajo termina siendo un aprendiz de Prismo, y Prismo le está enseñando a utilizar su programa de diseño de personajes. Por último vemos un vistazo más a Simon, y vemos que él está tomando terapias con Minerva, la madre de Finn. Luego pasamos a ver de nuevo a Finn. La maga cazadora lo encuentra y lo vemos bastante malherido. Él fue envenenado por el arbusto espinoso del corazón del bosque. La maga cazadora le pregunta que cómo se hizo esto y solamente puede decirle el nombre de Simon. La maga cazadora llega hasta Simon y le pregunta que qué fue lo que pasó, y le dice lo que nosotros ya conocemos. La maga cazadora llega hasta el corazón del bosque y resulta que el oso verde era la bruja hechicera. Ella protegía este árbol porque es muy importante para los magos verdes. La maga cazadora saca jugo de este árbol, pero después todo se descontrola. Resulta que esto no era un simple árbol y era una bestia que lleva viviendo ahí miles de años. Esta bestia
comienza a autodestruirse abriendo un portal, y después todos los magos verdes pierden sus poderes. Los demás magos comienzan a atacar a la maga cazadora con sus armas. Una de las armas les da y ella cae dentro de ese portal. Estando aquí dentro, ella explota por una de las armas que le lanzaron, y aquí se da cuenta que ella tiene acceso al multiverso. Ya con esto, ella termina llegando al universo de Fiona y Cake. Después ella comienza a tener un sueño donde aparece Finn, pero se da cuenta que el búho cósmico está atrás de él. El búho cósmico quiere llegar a los sueños de Finn para cumplir su sueño de muerte, pero obviamente la maga cazadora no quiere que ocurra esto y comienza a perseguirlo. En el camino, ellos pasan por el sueño de Fiona y después por el de Cake, consiguiendo que ellas dos también se unan a esta aventura. Después de esto, lamentablemente Fiona echa a perder el plan y el búho cósmico termina escapando de ellos. Cazadora intenta buscar otra forma de llegar hasta la mente de Finn, así que al ver que Fiona era una variante de Finn, le pide que piense en él. Ambas logran llegar hasta la cabeza de Finn, pero a Finn de la granja, ya que este fue el Finn que Fiona conoció. Cazadora le dice que ese no es su Finn, que tiene que pensar en el Finn correcto, y Finn de la granja comenta que él sí conocía un Finn, a uno que lo ayudó hace mucho tiempo. Todos entran a su mente y terminan llegando a la cabeza del verdadero Finn. Finn está soñando y en estos sueños no para de morir una y otra y otra y otra y otra vez, pero la maga cazadora nos dice que nada de esto cuenta porque el búho cósmico no se ha hecho presente. Cuando llega el búho cósmico, Finn también está por morir, pero antes de que lo haga, la maga cazadora mata al búho cósmico. Finn muere, pero gracias a que el búho cósmico también estaba muerto, pues esta muerte de él ya no cuenta, así que solo vuelve a aparecer como si nada. El sueño profético no se cumplió y Cazadora trata de regresar a su universo. Ella junto a Fiona entran a su cabeza para conectar con el corazón del bosque. El corazón del bosque abre otro portal, así que Fiona y Cazadora entran aquí, e incluso Cake la sigue. Las tres están explorando el lugar y cada uno termina por un lado diferente. Por el lado de Fiona vemos que conoce a Fern. La conciencia de Fern terminó aquí después de que él muriera. Él nos cuenta que en vida trataba de ser como Finn, pero ahora que murió se dedica a otra cosa. Vemos que él se encarga de regar el árbol de bolas de dolor de Finn, que son todas estas emociones no procesadas que él tiene. Y vemos que su dolor más grande que aún no ha superado es la muerte de Jake. Por otro lado también conocemos al hermano del búho cósmico, y él lo traería de vuelta a través de un recuerdo triste. El búho cósmico se presenta ante Orbo, su jefe, y dice que renuncia a este trabajo, así que él simplemente se va. Luego volvemos a ver a Finn, y como a él no le encuentran ninguna cura, están por cargar su conciencia al igual que lo hizo Minerva. En medio de todo este proceso, la maga cazadora llega, ella los interrumpe y logra salvar a Finn, pero cuando parece que Finn está bien, vemos que él no tiene su conciencia, así que de nuevo Fiona entra a la mente de Finn y comienza a buscarlo. Ella pasa por varios lugares que son icónicos dentro de la serie, pero no lo encuentra por ningún lado. Esto hasta que termina llegando a un sótano donde hay un baúl, y Finn está dentro de este baúl, dejándonos una de las mejores escenas de Fiona y Cake. ¿Prefieres estar solo, Finn? No. Hay mucha gente esperándote allá afuera. Nadie me quiere como me quiere Jake. La cazadora te ama. Fiona al final logra animar a Finn, así que su conciencia regresa a su cuerpo. En el momento por la emoción, la dulce princesa le da su puesta mentita. Ya después de esto lo vemos viviendo con la maga cazadora. Por el lado de Fiona vemos que ella llega hasta el límite de su ciudad, pero ella tira el muro y se da cuenta que hay algo mucho más allá de esto. Ahora que su mundo es canon, ya no es una simple ciudad en medio del vacío. Esta vez tienen un universo entero, y como este universo es canon, ahora también tiene sus reglas, como por ejemplo que aparezca un cometa catalizador. Damos un salto de varios años y llegamos a la muerte de Finn, y él nos deja ver que sigue bastante afectado por la muerte de Jake. Finn en el mundo de los muertos trata de buscar a Jake, pero resulta que aquí hay 50 niveles, y Jake se encuentra en el nivel 50. Finn va hasta el castillo de la muerte para hablar con ella y que lo lleve con Jake, pero resulta que aquí hay una nueva muerte que no es nada amigable. Esta nueva muerte básicamente nos cuenta que acabó con la anterior, y así fue como se quedó con su puesto. Sacan a Finn del lugar, pero entre esas personas estaba Tiffany. Ella es un sepulturero. Finn le roba el artefacto que lo deja viajar entre los niveles, así que en busca de Jake comienza a viajar por varios. Finn termina llegando hasta un piso donde están sus papás. Finn pasa algo de tiempo con ellos y su mamá le regala unos talismanes. También Finn les pregunta que cómo puede llegar hasta el nivel 50, a lo que Joshua le responde que es algo muy difícil, que para entrar a ese lugar tienes que ser zen o algo así. Finn se va a reflexionar al techo un rato, pero de la nada los sepultureros llegan para destruir el mundo. Cuando Finn reacciona se da cuenta que ya todo está destruido, se da cuenta que se quedó totalmente solo y que jamás podrá ver a Jake. De repente se abre un portal en el techo y Jake aparece. Él baja a abrazar a Finn y los sepultureros vuelven. Finn y Jake pelean contra ellos hasta que aparece la nueva muerte. Él entra hasta el mundo 50 y se da cuenta que no era lo que esperaba. Él se enoja tanto y también destruye este nivel. Finn y Jake contactan a Mentita para que les pueda ayudar, así que Mentita los manda al mundo de los vivos. Finn y Jake conocen a la vida y ella les da un objeto que les ayudará a acabar con su hijo, con la nueva muerte. Ellos vuelven al mundo de los muertos y paralizan a la muerte con un talismán. Aquí se nos revela que la nueva muerte era el hijo de la muerte, y que al matar a su padre la maldición era quedarse con su puesto. También nos dan otra revelación, y es que Lich lo está manipulando. Una de las manos que cayeron al multiverso terminaron llegando hasta aquí. Finn y Jake siguen peleando con la muerte hasta que aparece el zorro, y él accidentalmente acaba con la nueva muerte quedándose con su puesto. Al final Finn y Jake platican un poco, y también ambos reencarnarían para vivir otra vida juntos, y sabemos que en el futuro vivirían como Shermie y Beth.
Pasamos 1000 años al futuro y vemos que los que gobiernan son la raza de los cachorros. Estos incluso hacen viajes por el espacio. En un momento de la historia ellos atacan a Q*bert y Q*bert solamente está huyendo. Él en su vida terminaría llegando hasta la casa de Marceline, donde ahora vive en Shermibet. En este futuro vemos que todo está devastado. Vemos que toda la dulce gente ahora vive dentro de este guardia de chicle mejorado. Pasamos de historia y ahora vemos a Shermibet. Ellos están vandalizando la ciudad cachorro. Al parecer, el líder de todos ellos es Gibbon, el hijo de Charlie, o sea, el nieto de Jake. En este futuro, Bimo es el rey de U. Él vive en la cima del monte Tractor, donde guarda un montón de recuerdos de cosas que vimos durante toda la serie. Shermibet lo visitan y él les cuenta un poco de la historia de U. Básicamente les cuenta lo que pasó cuando vino Golp. De hecho, también logramos ver la casa del árbol, y en la cima de esta está la espada Finn que Shermie termina levantando. También gracias a Limoncito podemos ver otro vistazo a este futuro, cuando él después de 1000 años vuelve a U. Aquí podemos observar un dulce reino devastado, uno donde al parecer le construyeron una metrópolis alrededor para los humanos, solo que ahora está totalmente destruido, y aquí es donde termina todo, con un Limoncito yéndose a dormir en un futuro totalmente devastado.